preguntar a usted si está de acuerdo. Ok, gracias. Y bueno, entonces, solamente quiero poner aquí también. Bueno, entonces, si quiero empezamos para no quitarle mucho tiempo. Y bueno, pues como le digo, yo soy George, es mi segundo año de la maestría aquí en NAU. Soy un poquito mexicoamericano, mi historia es un poquito extraña. Yo nací en Yuma, pero como soy fronteriza, crecí toda mi vida en México y después en Estados Unidos. Entonces es un poco peculiar en ese aspecto. Y sí, me encanta enseñar español. Para eso hice mi pregrado, fue en enseñanza de español y ahora estoy aquí en la maestría expandiendo un poquito. Y sí, bueno, eso es un poco sobre mí. Ahora te quisiera preguntar un poco sobre usted, de su experiencia, educación, de dónde es, etcétera. Bueno, si me haces preguntas es más fácil, pero yo soy originalmente de México. Ajá. Yo estudié toda mi educación básicamente en México, excepto el doctorado. Okay. Y tengo una licenciatura como profesora de español en la normal. Ajá. Tengo una licenciatura en letras, en lingüística y literatura, y mi maestría es en lingüística. Bien. Y tengo un doctorado en la Universidad de Minnesota en lingüística hispánica. Pero básicamente toda mi educación fue en México. Sí. Tengo 15 años de estar aquí en Estados Unidos y siempre he dado clases de español como segunda lengua. Okay. Y empecé a dar clases de español como lengua de herencia en el 2015. Oh, ok, perfecto. ¿De qué parte de México es usted? Soy de Puebla. Puebla. Soy nacida en la capital, pero me crié en Puebla. Puebla. Sí, todavía me falta visitar Puebla. Yo soy de Es Sonora. hermosa. Sí, yo soy de Sonora, entonces puro desierto, me gustaría conocer un poquito. No, Puebla es otro mundo. Vas a encontrar muy diferente. Sí, me imagino. Bueno, y entonces usted trabaja para la Universidad de Minnesota, No, ¿no? yo trabajo para la Universidad de Wisconsin, Entonces, para el sistema de la Universidad de Wisconsin en Whitewater. oh, ok. Entonces es University of Wisconsin Whitewater. Bien. ¿Y cuántos años lleva ahí? Apenas, este es mi segundo año. Segundo año, sí, ok, bien. Y en la Universidad de Wisconsin, ¿tienen un programa diferenciado para hablantes de herencia o son clases? No, solamente tienen una sola clase en todo el currículum de español, solamente tienen una clase que es para hablantes de herencia, que es el español 320, que es la clase que yo enseño, y la idea es desarrollar más clases para hablantes de herencia, pero no tienen un programa, solamente tienen una sola clase en todo su currículum. Sola clase. Bien, y antes de enseñar esta clase, ¿qué tipo de preparación tuvo en cuanto a enseñarle a hablantes de herencia y pues sí, su preparación básicamente? En la Universidad de Minnesota, en una de las clases de metodología de la enseñanza, había algunos temas sobre hablantes de herencia, pero la Universidad de Minnesota no tiene muchos hablantes. Bueno, cuando yo estaba estudiando el doctorado entre el 2011 y 2015, no había muchos hablantes de herencia. Entonces, aunque tenías la preparación, no tenías hablantes de herencia. Sí. Cuando trabajé para la Universidad de Oregon por 2 años, de 2015 al 2017, empecé a dar clases de herencia porque en la Universidad de Oregon tienen un programa muy exitoso, exclusivamente para hablantes de herencia, y la creadora de ese programa es la doctora Claudia Holguín Mendoza. Entonces ella desarrolló y creó todo un programa exclusivamente para hablantes de herencia. Y cuando yo trabajé en el 2015, de 2015 al 2017 con ella, es cuando trabajé enfocadamente a dar clases con este tipo de estudiantes y sobre todo desde la pedagogía crítica, o sea, con ese enfoque. Sí. Entonces, desde el 2015 estoy enseñando clases a hablantes de herencia, pero más con un enfoque de la pedagogía crítica. Bien. Y en Oregon sí enseñaba más clases
para hablantes de herencia, por lo menos 2 al semestre, pero en las otras universidades donde he trabajado solamente enseño una clase. Bien. O nada. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Y cuando estuvo en la Universidad de Oregon o en cualquier otra universidad, ¿ha tenido algún tipo de experiencia o, pues sí, experiencia o participación diseñando un currículo específicamente para hablantes de herencia? Mi experiencia, por ejemplo, en Oregon es que se enseña una clase que es de introducción a la lingüística y se enseña lo que se habla, o sea, es una clase mixta. Pero en esa clase yo hice algunos ajustes porque cuando tú tienes hablantes de herencia y cuando tienes L2 students, las necesidades lingüísticas son diferentes, pero al mismo tiempo tienen que converger. Entonces yo hice algunos ajustes, sobre todo para empoderar a los alumnos de hablantes de herencia, porque ellos tienen mucho conocimiento lingüístico y sociolingüístico. Ellos tienen mucho conocimiento de cómo se usa la lengua socialmente, en la comunidad, en la casa, y los hablantes del tú no tienen ese conocimiento. Sí. O los hablantes de herencia tienen, muchos de ellos son de diferentes países, entonces tienes un tesoro en la clase, sí, de tener la variedad lingüística. Entonces lo que yo hacía, lo que hice en esa clase fue utilizar todo el conocimiento que tuvieran los hablantes de herencia para que lo pudieran potenciar en la clase. Y cuando di clases en Nuevo México, también di la misma clase con el mismo enfoque de introducción a la lingüística y luego doy una clase que es inmigración y lengua, que también tiene mucho énfasis en mostrar el aspecto de riqueza lingüística, cultural y demás que los inmigrantes latinos han traído a este país y que es por eso que el español tiene mucha influencia en cuanto a números, aunque sigue siendo una lengua marginada, relegada, porque se asocia negativamente con el trabajador de campo, con el trabajador obrero. Entonces, eso es lo que o sea, las clases que he enseñado, que son específicamente Introducción a la Lingüística, Fonología del Español, Inmigración y Lengua, y la clase que estoy enseñando ahora, que es Español 320, siempre les doy ese enfoque de que se potencien y se exploten las habilidades sociolingüísticas y conocimiento lingüístico que tienen los hablantes de herencia cuando están en la clase. O sea, ellos tienen mucho conocimiento. Y no me enfoco, yo creo que mi enfoque no es el tradicional, que muchos profesores solamente se enfocan a la cuestión de que es que no escriben bien, es que no hablan bien, es que no leen bien. Sí. O sea, esa es una visión para mí muy cerrada, porque desde el inicio ya ven al estudiante con limitaciones y no lo ven con potenciales. Entonces, cuando tú tienes a un estudiante con esa perspectiva, es muy negativo, negativo. Entonces, lo que yo hago en mis clases, cuando las enseño, es las rediseño. Okay. O sea, las rediseño pensando en el conocimiento que tienen mis alumnos y que traen y que tienen que potenciar y desarrollar. Sí. Entonces, ahora en el trabajo que tengo actualmente, estoy desarrollando más esa clase de 320 con este enfoque y colaboro con la doctora Claudia Holguín en una página web que tal vez ya te compartió tu profesora, que se llama Pedagogías Críticas, sí, donde hay una serie de materiales que se han diseñado con un enfoque de la pedagogía crítica, con la situación de potenciar una cuestión metalingüística, y yo colaboro probando algunos materiales que se han hecho, los implemento en mis clases, les hago adaptaciones, porque no es lo mismo el Midwest que el Southwest. Sí. O sea, es otro mundo, o sea, sí, es otro mundo. Entonces, colaboro con ellas y estoy creando unos materiales para que estén disponibles para otros profesores. Entonces, es lo que he diseñado, es lo que he trabajado en esa área. Ah, muy bien.
Bueno, perfecto, muchas gracias. Y en su experiencia, o pues ya ha estado en varias universidades, no sé si quiere hablar más generalmente o de su clase de 320 que tiene ahorita, pero ¿cómo es generalmente la población de hablantes de herencia? ¿Cómo son? ¿Cómo llegan a esas clases? O sea, ¿quién los escoge o cómo se enteran? Y también si hay algún examen de ubicación que ellos tienen que tomar para entrar. Mira, mi experiencia, te voy a hablar un poco de mi experiencia en la Universidad de Oregon. Como tienen un programa muy fuerte y muy bien diseñado, entonces desde el inicio ellos tienen un plan como para identificar o invitar a los hablantes o promover que haya este tipo de programa. Sí. Entonces de esa manera se los identifican y luego tienen entrevistas personales con ellos Ok. para ubicarlos en las clases que tienen. Sí. Eso es en Nuevo México. En Nuevo México fue muy interesante porque como están en la frontera, Sí. o sea, las clases para mí fue muy interesante porque no tienen un programa en las cruces, no tienen un programa específico para hablantes de herencia. Las clases que dan, les dan ese enfoque, pero no, o sea, ellos saben que tienen muchos hablantes de herencia, Sí. pero no hay un programa como tal, no hay una serie de clases que los chicos puedan seguir de manera secuencial para seguir potenciando sus habilidades. Entonces eso fue muy interesante para mí porque yo pensé, dije, pues las cruces y sobre todo porque ha habido profesoras muy brillantes que empezaron ahí Sí. con los hablantes de herencia, pero no tienen un programa como tal. O sea, los profesores sí tienen esa conciencia Ujú. de que tienen hablantes de herencia, pero no. Luego trabajé en Illinois y ahí hay hablantes de herencia, pero en el programa de español no diseña nada, no tiene una materia especial para ellos, como que no los consideran como una población todavía importante. Entonces, para mí eso fue como muy, pues, la verdad me asombré bastante y me incomodaba mucho ver que no se les consideraba como una población importante para que tuvieran una clase especial. Sí. Aquí en esta universidad en Wisconsin, en Whitewater, lo que se hace es que los consejeros, los advisors, van identificando a los alumnos y para tomar esta clase de 320 tienen que poder identificar que son hablantes de herencia de español. Ok. Entonces, cuando tienen esas primeras entrevistas con sus consejeros, el consejero se identifica que el chico tiene esa herencia o esa conexión con el español, entonces le recomienda tomar la clase y yo tengo que aprobar la inscripción a la clase. O sea, la clase no es abierta, así que cualquiera se puede inscribir, no, porque es una clase que está diseñada solamente para ellos. Perfecto. Y la forma en la que se pueden inscribir es que a través de su consejero se identifique, después me los refieren a mí. Yo a veces tengo entrevistas con ellos muy pequeñas, pueden ser cara a cara, o a veces tengo intercambios con ellos vía email Ajá. y siempre les escribo en español, siempre Sí. les escribo en español. Sí. Entonces ellos me escriben en inglés y demás, y yo les digo, mira, escríbeme en español, en Spanglish, en español totalmente, como quieras. Sí. Pero lo interesante es que siempre ellos me escriben, me empiezan escribiendo en español, yo les contesto, perdón, me empiezan escribiendo en inglés, después yo ya les contesto en español y entonces todas las conversaciones empiezan a seguir en español. Y también les digo, si quieres Spanglish, escríbeme Spanglish, no me interesa. Pero esa es la manera en que aquí los identificamos y los tratamos de reclutar en esta clase, es a través del Advising Program o algunos profesores que los identifican y los recomiendan. Sí. Bien. No, muy bien, perfecto. Me parece muy interesante eso que dice de que lo escriben en inglés y después en español. ¿Cree usted que tenga algo que ver con la autoconfianza o con la formalidad de querer, porque es una universidad pues en Estados Unidos, o qué cree que se deba a eso? Mira, yo creo que regularmente yo pienso que regularmente los estudiantes están acostumbrados a escribir en inglés a sus profesores. Uh-huh. O sea, yo creo que esa es la primera cuestión, que están acostumbrados. Uh-huh. Y creo que también tienen muy
desafortunadamente tienen muy fuerte esa idea de que no tienen un español bueno. Sí. O sea, porque desgraciadamente es la realidad. O sea, mi experiencia en todos los estados que he estado, que ha sido Oregon, Illinois, Minnesota, Iowa y ahora Wisconsin, y parte de Nuevo México, tienen esa idea muy fuerte de que los estudiantes no tienen un español bueno, un Sí. español estándar, Ajá. que es un constructo social, ¿no? Entonces los chicos no se sienten con confianza, yo creo que de escribirme en español inmediatamente, a pesar de que saben que la clase es de español. Sí. Y también mi otra sospecha, pero fíjate que ahora lo voy a investigar, también mi otra sospecha es que muchos profesores prefieren que los alumnos les hablen en inglés o prefieren que se comuniquen con ellos en inglés, o mis propios compañeros de trabajo yo veo que se comunican con los estudiantes en inglés. Sí. Y yo creo que es por eso, pero para mí lo interesante es, me escriben en inglés perfecto, pero yo les empiezo a contestar o sea, les contesto, mucho gusto, qué bueno que tienes interés en la clase es así, y entonces ya les empiezo a escribir en español y ellos me contestan en español, y como les hago la aclaración de que me pueden contestar en español, en inglés o en spanglish, Sí. yo creo que es lo que hace que los motiva, pero para responder concretamente tu pregunta, creo que tiene que ver mucho con lo establecido que está el contexto de comunicarse formalmente en inglés. Y también por otro lado, yo creo que es que tienen esa cuestión muy arraigada de que su español no es lo formalmente adecuado para comunicarse. Pero pues descubren que no, que conmigo se pueden comunicar como quieran. Sí, no, muy, muy interesante. Yo tengo un hermano menor también y él se siente así, se identifica en esa población porque él se vino un poco más pequeño a Estados Unidos y él dice, mi español no es bueno, yo no sé escribir. Y le digo, Luis, pero es que tú siempre has escrito español, has hablado español con nosotros toda la vida, pero como que todavía internaliza eso que escucha, entonces es bastante interesante. Sí, bueno, y hablando un poquito más de su clase ahora, ¿cuáles son algunos objetivos que usted le tiene a sus estudiantes y algunos temas de los que habla, así un poco general? Mira, para mí uno de los objetivos primordiales de mi clase es que los alumnos puedan criticar, analizar y ver el valor que tiene su lengua de herencia, que puedan potenciar sus habilidades, que deconstruyan o desmantelen, que puedan entender que se necesita deconstruir y desmantelar estas ideas de que hay solamente una variedad privilegiada que es el español estándar. Entonces es algo que yo hago en todas mis clases, o sea, puedo mandarte tal vez mis sílabos para que lo veas, pero yo trato de que ellos valoren, de que critiquen cómo se presenta el español en la sociedad, pero cómo ellos como hablantes tienen mucho potencial, mucho conocimiento, y luego que empiecen a desarrollar sus habilidades, sobre todo de escritura, porque tengo también, aunque tengo cierta libertad con la clase, tengo que alinearme al currículum. Sí. Y lo que se espera es que los chicos escriban más en estas clases. Entonces, o sea, el otro de mis objetivos es que los alumnos desarrollen sus habilidades de lectura, de escritura y de expresión oral. Y también de comprensión, porque al estar en un contexto académico en la escuela, el tipo de vocabulario, el tipo de temas son diferentes. Sí. Pero yo lo que quiero es que los chicos aprendan a ver cómo hay esta disparidad entre el privilegio de una variedad única, que es la estándar, que no es real, sí, y las diferentes variedades, y que ellos entiendan que tienen que desarrollar por ejemplo, que tienen que desarrollar esa voz pública oral, o que tienen que desarrollar esa voz pública escrita para comunicarse en determinados contextos, como en este caso sería el académico. Y lo que hago es también que ellos tengan esa confianza, que se autovaloren y que vuelvan a ganar esa confianza, y que tengan ahora no encuentro la palabra, pero que ellos se den cuenta que el español que tienen no es un español menor
o menos privilegiado que la variedad estándar. Es un estilo diferente. Sí. Porque con ese español se comunican en la casa, se comunican en la comunidad, en la tienda, entre amigos, a veces entre los medios sociales, en las redes sociales. Entonces, ese uso del español es en diferentes espacios sociales y el español que ellos tienen tiene la misma validez que la otra variedad, pero están aquí en la escuela donde van a tener que utilizar esa variedad y que es otro estilo que necesitan desarrollar. Sí. Pero el conocimiento lo tienen, entonces si se toma de base ese conocimiento creo que es más fácil. Algunos de los temas también de los temas que yo tomo es el que ellos escriban, por ejemplo, una poesía y pueden hacer una poesía para expresar quiénes son, para que expresen su identidad bicultural y bilingüe. Sí. Entonces, también algún texto descriptivo de la familia o de su comunidad. Un texto informativo sobre quiénes son los latinos, las organizaciones latinas en la universidad o los clubs latinos en la universidad. Y luego también trabajamos con lo que es narrativas de migración. Okay. Entonces, lo que yo quiero es que aprendan a narrar y decir de dónde vienen, pero desde la perspectiva de las teorías de la migración. Que sepan que la gente está migrando internacionalmente por todos lados y que migra tanto el más rico como el más pobre. Sí. O sea, porque se tienen ideas como desmantelar estas ideas de que solamente el pobre migra. No, el rico también migra. El que tiene capital cultural migra para adquirir mayor capital cultural y mayor capital económico. Entonces, lo que hago es que estudiemos la migración y nos enfocamos a la migración de América Latina hacia Estados Unidos y definirla en cuestiones de teorías de la migración como la teoría del mercado dual. Sí. O la teoría que ya es muy vieja del empuje y jale, ¿no? Que la gente no tiene dinero y viene. Sí. Entonces, esos son algunos de los proyectos que yo hago con ellos, de que escriban, pero todo está relacionado con su experiencia personal, con su experiencia con la comunidad, con su experiencia con la familia, con su experiencia en la universidad. Y o con su experiencia laboral. Por ejemplo, les pido que hablen y me expliquen al final como un texto expositivo de los trabajos laborales que hacen sus papás o ellos mismos. Bien. ¿En qué parte? Entonces, eso es lo que hago, que ellos conozcan y más de forma crítica o analicen de forma más crítica las realidades que están viviendo y que las traigan al salón de clase y que las podamos discutir y que las podamos compartir y que podamos desmantelar o que empiecen ellos a pensar estas ideologías que son construcciones sociales y que los han marginado o que los han puesto en desventaja porque ellos creen ese tipo de ideologías. Bien, no, sí, bastante interesante. ¿Y cree que le funcionan bien? O sea, ellos intrínsecamente empiezan a internalizar más o deconstruir esas ideas en su experiencia como si... Fíjate que algo muy interesante es que hay comentarios de mis alumnos que me dicen, por ejemplo, es que es la primera clase en la que no me dicen que hablo mal español. Okay. Es que es la primera clase en que me dicen que mi español no es malo. Es que es la primera clase que no me da miedo hablar. Es la primera clase en la que no me da miedo escribir o decir lo que pienso. Sí. Entonces, yo creo que ahí sí hay cierta internalización. Y luego también tengo comentarios, por ejemplo, cuando hemos terminado el curso, hay algunas chicas que me han preguntado, ¿y va a haber otra clase? ¿Hay una clase que continúe? O sea, ¿hay una segunda clase en donde podamos seguir? Y le dije, no, pues desafortunadamente todavía no, porque yo soy nueva acá y necesito crearla. Entonces es algo que yo creo que ellos van internalizando y no se los pregunto directamente, pero yo lo veo en los trabajos y ellos se sienten mucho más cómodos, me cuentan cuestiones o critican o comparten entre ellos y los veo más cómodos en el sentido de que se sienten menos intimidados. Okay.
como que los siento más libres, los siento, o sea, porque tú como profesor sabes, al principio del curso todo el mundo está como que muy tímido, nadie quiere hablar, nervioso, no conoces a la profesora, pero conforme se va desarrollando el semestre, yo puedo ver que ellos se van sintiendo con mayor confianza, con mayor libertad. Entonces yo creo que yo podría decir que hay como que un proceso que se inicia. Sí. Hay un proceso que se inicia y yo no podría decir que 100% hay una internalización porque tendría que seguirlos más. Pero sí creo que al ver sus escritos, sus participaciones, sus presentaciones orales, sus interacciones con ellos en la clase, a mí sí me sirven de indicios para darme cuenta que sí están internalizando el valor del uso del español Sí. que tienen y que no tiene que ser censurado o autocensurado porque se privilegia solamente un estilo. Sí. No, bien, bastante bien. ¿Cree que es como que sembrar esa semillita y que ellos tienen que seguir regándola para, o sea, nutriéndose ellos mismos, consumiendo esta información que les va a ayudar? O sea, así lo ve usted un poquito Yo resumido. creo que sí, Sí. yo creo que sí, y es muy difícil. Yo creo que si los podemos empoderar un poco y tienen confianza ellos mismos, yo les hago mucho hincapié en el ser bilingüe, en el ser bicultural. Sí. Y que les hago bastante hincapié en que vivimos en una sociedad monolingüe y monocultural. Bien. Aunque pareciera que hay diversidad y todo este tipo de... Los discursos son muy buenos teóricamente, pero en la práctica nos enfrentamos a situaciones de gente monocultural y gente monolingüe y gente racista. Bien. Sí. Entonces, si ellos se sienten orgullosos o si ellos no tienen miedo o no tienen vergüenza de mostrarse como biculturales, eso les va a ayudar, o Sí. como bilingües. Perfecto. Entonces yo les pongo ejemplos concretos de mi experiencia como profesora cuando la gente me trata de penalizar o de llamar la atención de que no estoy hablando en inglés. Y sobre todo aquí en el Midwest, que tú me decías, aquí en el Midwest sí hay bastante población latina, pero está muy concentrada en pueblos pequeños, en zonas rurales. Sí. O en las grandes ciudades, pero tú sabes cómo es Estados Unidos, o sea, la marginación y la estratificación de acuerdo a las zonas. Entonces yo les pongo ejemplos concretos en donde siempre confronto a la persona y les digo, bueno, yo soy bilingüe. Sí. Soy bilingüe, yo me comunico en 2 idiomas y yo decido el idioma que usar. Entonces, indirectamente le estoy diciendo a la persona, mire, si usted es monolingüe y usted es ignorante, perdóneme, pero yo decido y yo soy bilingüe. Entonces, a mí no me venga a decir que hable su idioma porque usted, o sea, con eso es como decirles, oh, I'm bilingual. I speak two languages and I decide which language I speak with my husband. Ajá. Entonces, se me quedan viendo así como, claro, porque si tú le dices, oh, I'm sorry, oh, I'm not saying anything about, no, I'm sorry, nada, yo no, I'm sorry de nada, I'm bilingual. Entonces, como que ese tipo de ejemplos les doy a mis alumnos y creo que como tú dices, puede ser una semilla para que ellos puedan sentirse más seguros, más cómodos, con mayor confianza. Sí. No, eso me puso hasta chinito a mí porque a mí en Flagstaff me pasa a veces y aquí las sociedades pues mayormente hablan mucho inglés. Entonces, Monolingüe. sí, en la tienda me miran raro, a veces se me ven así como que ¿por qué está hablando así? Y pues los norteños como hablamos gritando también un poquito. Pero eso me parece interesante y también voy a empezar a tratar de aceptar eso y tratar de ponerlo en práctica un poquito. Sí, con que tú le digas, y si la gente se te pregunta, what did you speak? Porque a mí me lo han dicho directamente, why are you speaking Spanish? Here, you're in the United States, and I say, I'm bilingual. Sí. I'm bilingual, and I decide the language that I want to speak. Y también a veces, I'm bicultural. Entonces, se cuenta que cuando tú les das esa respuesta de I'm bilingual, I'm bicultural, and I decide, pones enfrente tu agencia, lo que dicen aquí, tu agency. Sí. Pero si tú te dejas intimidar y dices, ay, no, mejor vamos a hablar inglés porque aquí la gente, no, yo soy bilingüe. Sí, no, sin duda. No, pues muchas gracias por la recomendación, el tip.
Otra cosa, algunos retos y recomendaciones que usted piense tenga, no sé. Mira, yo creo que uno de los mayores retos a los que me enfrento como maestra es a dos. Uno, que mis alumnos tienen muy arraigada esta ideología lingüística de inferioridad del español, que se les ha impreso mucho esta idea de que su español no es bueno y que, como te decía, se ha privilegiado la variedad estándar, que es una construcción social, y que no se les ha enseñado y no se les ha respetado su lengua. Entonces, la escuela, yo creo, eso es uno de los retos que me encuentro, que la escuela es muy tradicional y que la escuela la escuela es una escuela que los adoctrina a sentirse inferiores en su lengua materna. Sí. Y otro de los retos con los que me he encontrado es que, pues a veces mis mismos compañeros de trabajo, los profesores, Sí. tienen esas ideologías de que la única forma en la que los chicos se pueden expresar o hablar en la escuela tiene que ser con la variedad estándar y un español casi que perfecto. Sí. Y eso es una fantasía. Eso es una fantasía porque ni siquiera en inglés existe. O sea, cuando tú hablas con estudiantes en el salón de clases, no podemos decir que su estilo lingüístico es totalmente estándar. Sí. Entonces, eso es uno de los retos con los que yo me he enfrentado, que cada vez que doy una clase tengo que siempre empezar como que desde cero a desmantelar. Por eso te decía que mi clase como que el objetivo principal es desarrollar y tratar de desmantelar esta ideología que traen los alumnos de concebir su idioma como algo inferior. Bien. Sí. Y esa es una de las cosas, así que los chicos tienen que presentarse y verse más como biculturales y como bilingües, y que siempre te estás moviendo en esos dos mundos. Y te decía, los retos, o sea, también con mis compañeros de trabajo, con las escuelas, con las high schools y demás. O sea, esos son los retos con los que yo me encuentro, porque te voy a decir, adoro trabajar con los hablantes de herencia. Me siento, como decimos, pez en el agua. Entonces, mi reto es trabajar con ellos para desmantelar este tipo de ideologías y comportamientos que traen. Sí, y recomendaciones que le pueda dar a las generaciones que venimos y nos estamos preparando. Mira, yo creo que yo lo que recomendaría mucho a alguien que va a dar clases hablantes de herencia es que considere y siempre vea a sus alumnos con agentividad, que los vea con conocimiento, con el poder de hablar un idioma, de no seguir inculcando esa falsa ideología de que hay una sola forma de hablar, de escribir, de presentarse, de comprender que cuando tú estás hablando o cuando tú estás enseñando a un hablante de herencia, tienes que cubrir tres aspectos básicos. La cuestión, claro, lingüística, o sea, la cuestión lingüística que puede ser la escritura, el habla, la comprensión, es hablar, escribir, leer, la lectura. O sea, esa cuestión lingüística es muy importante, pero la otra cosa que siempre deben tomar en cuenta es la cuestión socioafectiva. O sea, la lengua está ligada a cuestiones afectivas, sociales y emocionales que tienen que ver con su familia, con su comunidad, con sus amigos, con su cultura. Entonces, yo la recomendación que daría es esa, que cuando tú des clases o alguien que va a dar clases hablantes de herencia, nunca pierda de vista que de entrada hay un componente socioafectivo cuando tú los estás enseñando y tienes que partir de sus habilidades. No del currículum que existe y de que te imponen. Sí. Tienes que partir de sus habilidades. Y entonces los digas, si tú partes de sus habilidades, tienes ya los tres componentes. El componente lingüístico, que vas a potenciar las habilidades que sean necesarias, pero a partir del conocimiento que tienes de tus alumnos, y luego siempre ligados a la cuestión socioafectiva. Sí. O sea, que la lengua no está separada. Y yo creo que es uno de los grandes fracasos que se tiene, que se separa la lengua de la cuestión socioafectiva, y digo socioafectiva porque tú en la sociedad te comunicas con amigos, con la familia, en las redes sociales, siempre en una lengua o dos lenguas o con el Spanglish.
Y entonces cuando tú llegas a la escuela, toda esa parte te la quitan, te la Sí. censuran, te la castigan, te la borran. Sí. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, que no se pierda de vista que tienes a un hablante que tiene el potencial, que lo tienes ahí para que desarrolle sus habilidades más, para que se sienta cómodo, para que lo empoderes y dejemos de estarle, yo a veces lo digo así, como quedando el chicotazo. No hablas bien, chicotazo. No escribiste bien. No, no. O sea, si seguimos con esto, seguimos creando estudiantes con una autoestima muy baja, seguimos creando a estudiantes inseguros, avergonzados de su lengua de herencia, y por eso tenemos el español como segunda y la tenemos siempre marginada. Sí. Porque el poder de la lengua no va a venir de los blancos, el poder de la lengua viene de uno mismo. Sí, exacto. No, sí, bastante, bastante interesante. Ya le robé más tiempo del que quería, No entonces, te preocupes, está bien. pero gracias. Y ya por último, para cerrar, ¿por qué piensa que es importante diseñar estas clases o currículos específicamente para estos grupos? Que creo que ya lo ha mencionado un poquito, pero nada más para cerrar, o sea, ya, pues sí, ¿por qué piensa usted que es como que muy importante? Sí, porque yo creo que ya, como lo he mencionado, porque las habilidades sociolingüísticas que tienen estos alumnos son muy diferentes a las habilidades que tiene un hablante de español como segunda lengua. Sí. Entonces, las necesidades lingüísticas que tienen, que están ligadas a la cuestión socioafectiva, son diferentes. Entonces, no puedes tener clases exclusivamente, o sea, no puedes tener solamente clases mixtas. Necesitas clases para hablantes de herencia, para que puedan potenciar o para que puedan seguir teniendo, sobre todo en la escuela, porque vienen a la escuela con esa idea, ¿no? De que van a aprender más. Entonces, necesitan ellos tener confianza, descubrir y mostrar todo el poder que tienen hablando esa lengua, y luego ya pueden integrarse o pueden tener las clases mixtas. Pero yo insisto, sus necesidades sociolingüísticas son muy diferentes a las de un hablante, o sea, alguien que está aprendiendo solamente inglés como segunda lengua. Y entonces yo creo que eso es uno de los grandes fracasos que se tienen en muchas universidades, que no se les pone la atención adecuada y que piensan que, y siempre los ven, como te digo, como deficientes porque los ponen en clases mixtas, Sí. sin poderlos encaminar a que puedan mostrar todo ese potencial y se den cuenta que sus habilidades en algún momento van paralelas con los L2. Sí, no, qué bien. Bien, ¿qué le iba a decir? Voy a dejar de